Bueno, hola a todos, gracias por unirse al Ateneo. Hoy tenemos un invitado especial, súper especial, el doctor Walter Mazón. El doctor Walter Mazón es jefe de la sección de prevención cardiovascular y lípidos del Hospital Italiano. Además, fue director del Consejo de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología y además fue reciente pasado presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos durante 2 años, así que es un lujo de invitado, es un gran amigo con el que trabajamos hace muchísimo, así que todas las dudas que tengamos de lípidos, por favor, saquémoslas ahora. Va a hablar sobre las últimas guías de lípidos en la actualidad, así que Walter, gracias por compartirlo, por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Meli, muchísimas gracias, Gabriel, por la invitación. ¿Me escuchan bien? Ya, Perfecto, bárbaro. perfecto. Muy bien. Listo. Buenísimo. La idea era un poquito compartir, debatir con ustedes sobre estas nuevas guías de lípidos de la Sociedad Americana de Cardiología, que en realidad es una actualización de sus propias guías que ya hacía bastantes años que no las actualizaban y en el medio pasaron bastantes cosas, hubo bastantes ensayos clínicos nuevos, o sea, habían quedado bastante viejitas. Así que la idea es algunos puntos de esta guía discutir con ustedes y por supuesto al final hablamos entre todos, ¿no? A ver, vamos a empezar a ver si pasa. Lo primero de estas guías es que ponen o muestran de alguna manera una nueva herramienta para calcular el riesgo, un nuevo puntaje de riesgo con respecto al puntaje que ellos usaban previamente. Ya las guías, bueno, Gabriel lo debe saber perfectamente, las guías de hipertensión ya habían puesto este score, pero las guías de lípidos no. Y estamos hablando del Prevent, ¿bien? El score Prevent es un score que permite calcular el riesgo en personas de entre 30 y 79 años y calcula el riesgo a 10 y a 30 años, no solamente el riesgo cardiovascular aterosclerótico, sino también el riesgo cardiovascular de insuficiencia cardíaca y el riesgo cardiovascular total. Y es un score más moderno, obviamente, porque surge de bases de datos más contemporáneas y que además se ha validado y desarrollado y validado en una población muy grande, casi 6,5 millones de personas. O sea, eso le da bastante más robustez que quizás los scores previos. Si ustedes se fijan en la columna de la izquierda, ¿qué variables cambiaron con respecto a los scores viejos o al score anterior, mejor dicho? Bueno, en primer lugar, no contempla la raza, no es importante ahora poner la raza, no está en el modelo. Desde lo lipídico le da bastante relevancia al colesterol no HDL. Aparecen, digamos, variables que clínicamente todos nosotros consideramos que son relevantes, como el índice de masa corporal, que no estaba antes, o si el paciente venía tomando tratamiento hipolipemiante. Ningún score previo nos preguntaba, bueno, ¿y qué pasa? ¿Está tomando estatinas? ¿Qué hago? ¿No le puedo calcular el riesgo? Entonces, bueno, además del tratamiento antihipertensivo, que sí estaba en otros scores, aparece el tratamiento hipolipemiante. Le da mucha relevancia a la parte renal. Fíjense ustedes que nos hace calcular el clearance para poder calcular el score. E incluso como opcional tenemos la posibilidad de colocar la relación albúmina-creatinina urinaria como daño de órgano renal, ¿verdad? Y como les dije antes, no solamente calcula el riesgo aterosclerótico, sino también el riesgo de insuficiencia cardíaca y el riesgo total. Esta es, para que vean un ejemplo de un paciente X que llené con cualquier variable. Fíjense que le da las tres opciones de poner qué riesgo quieren calcular. Y como les contaba, fíjense que aparece el clearance renal, aparece el índice de masa corporal y aparece la medicación hipolipemiante como variables, entre comillas, nuevas que quizás no usábamos a las tradicionales. Y estas tres optativas que yo les decía, la relación albúmina-creatinina urinaria, la hemoglobina glicosinada, obviamente si tenemos, mejora la precisión del score en diabetes, son optativas, o sea que si no las tenemos podemos calcular el score igual. Y este zip, este código zip, que es americano, tiene que ver como si fuera una especie de código postal, para que me entiendan, pero tiene que ver con la zona geográfica del paciente en Estados Unidos, que a su vez tiene que ver con las condiciones socioeconómicas. Por supuesto que esto no tiene ninguna aplicabilidad en nuestro medio, así que eso, para calcular este score, deberíamos dejarlo en blanco. Este es, fíjense arriba, bien, cómo nos devuelve el resultado del score. Fíjense que hay un riesgo a 10 años y hay un riesgo a largo plazo, un riesgo a 30 años
en este caso, fíjese, 5 y 23%. Importante, el punto de corte para definir alto riesgo según este score cambia con respecto a lo que veníamos manejando antes. Antes hablábamos de 20% o más a 10 años para definir un sujeto con alto riesgo. Este punto ahora es del 10% y también los cortes intermedios de las categorías han cambiado. Esto se basa básicamente en que este nuevo score, cuando ustedes lo comparan con el anterior de las cuatro cortes, el riesgo que estima es entre un 40 y un 50% más bajo, es decir, o al revés, si quieren, el score previo sobreestimaba el riesgo un 50%. Y además porque estudios epidemiológicos en Estados Unidos, de donde surge la base, que dio origen a este score, la cantidad, la proporción de sujetos que eran susceptibles a recibir estatinas porque tenían un score previo más del 5%, era parecido, en este caso, cuando superaba el 3%. Así que básicamente, y después, bueno, también hay análisis de beneficio clínico neto, cuando el beneficio supera el potencial perjuicio a partir de del 3% a 10 años de los ensayos clínicos, que eso lo vamos a volver a ver en unos minutos. Con respecto al score previo, el score Prevent discrimina más o menos igual, bien, no tiene tanta diferencia, pero es más preciso, calibra mejor. O sea, cuando ustedes ven la relación entre el predicho y lo observado, lo real, prácticamente es una línea recta. Acá creo que tengo los valores, fíjense, en cuanto a la discriminación, tiene un C-statistic casi de 0,8 en la mujer y 0,76 en el hombre. Y fíjense que las rectas son prácticamente cercanos a uno, lo que habla de que, insisto, que es muy preciso, o sea, el predicho es muy parecido al observado. El segundo punto que quiero discutir con ustedes y que aborda la guía es qué y cuándo debería pedir en cuanto al perfil lipídico. Bueno, las guías estas dicen, interesante para mi gusto, que deberíamos hacer un screening en los niños. Bien, nosotros probablemente, no sé, perdón si hay algún médico que atiende niños, la mayoría de nosotros atendemos adultos, pero es interesante que nos digan, ojo, acá tenemos que hacer un screening, ellos ponen entre los 9 y los 11 años, con el objetivo de buscar dislipemias graves, dislipemias familiares. Y es más, dicen, podríamos hacer el screening incluso en niños a partir de los 2 años si tenemos familias con antecedentes cardiovasculares precoces o familias con antecedentes de HF conocida. Después, en el adulto, nos viene un paciente a partir de los 19 años. Bueno, en general, cada 5 años podríamos hacer una reevaluación con los lípidos y con el cálculo del riesgo y vuelve a poner lo que ya conocemos todos, que si uno comienza con un tratamiento o cambia un tratamiento, debería esperar entre 4 y 12 semanas para volver a pedir el análisis y ver la respuesta, que eso es más o menos lo que hacemos. No sacarlo a las 2 semanas porque no tiene sentido, tampoco hay que esperar 6 meses. Entre 4 y 12 semanas deberíamos ver los cambios que tienen que ver con el tratamiento que instauramos o modificamos. El otro punto es, bueno, ¿qué pedir? A la izquierda está lo que habitualmente pedimos, ¿no? En un perfil lipídico estándar o convencional, que es el colesterol, el LDL, el HDL, triglicéridos, y el cálculo del no HDL, que en realidad es una resta entre colesterol total menos HDL, que no tiene ningún costo adicional. Lo nuevo de la guía quizás es lo que está a la derecha, que si bien lo veníamos repitiendo y diciendo hace un tiempo largo, es que hacen referencia a que la fórmula de Friedewald, que habitualmente se usa en muchos centros todavía, es muy poco precisa en contextos donde los triglicéridos empiezan a estar altos. Ya, de hecho, más de 400 no se puede usar, pero ya se empieza a distorsionar incluso a valores más de 175 o más de 200 de triglicéridos. Y ellos sugieren otras fórmulas, como la de Martin Hopkins o la de Samson, para justamente ser más preciso al momento de calcular el LDL en contextos de hipertrigliceridemia. El tercer punto es que estas guías, como yo puse ahí en una representación, bueno, se unieron al club, ¿no? Se unieron al equipo, mejor dicho, y a otras sociedades que ya venían pidiendo otros marcadores adicionales, que son básicamente la LPA y la ApoB. La LPA todo el mundo conoce que las guías previas europeas, argentinas y de otros lugares ya venían recomendando pedir la LPA al menos una vez en la vida con el objetivo de mejorar la estratificación de riesgo. Bueno, las guías americanas eso no lo habían puesto en las guías previas y para ellos esto sí es una novedad
y como les decía, bueno, se agrupan con el resto de las sociedades y todas en este momento coinciden con esta recomendación. Vuelve a poner a la lipoproteína A como un potenciador de riesgo. Esto ya lo habían puesto en guías previas. Más de 125 nanomoles litro o más de 50 miligramos por decilitro serían los puntos de corte. Y ya nos dan una tablita, bien, adjunta, como fíjense, esperen que voy a correr esto, voy a minimizar, ahí está, en donde claramente hay una relación, cuanto más LPA, más riesgo, ¿no? Y entonces ustedes tienen un sujeto que tiene, no sé, 50 miligramos por decilitro de EPA y eso implica un 40% más riesgo. Pero si tiene 150 miligramos por decilitro, ese mismo sujeto tiene 3 veces más riesgo. Ahora, esto parece muy lindo, muy interesante, pero cuando uno lo quiere llevar a la práctica, no está tan fácil de entender o tan fácil de aplicar en la guía. Les pongo un ejemplo. Si usted tiene un paciente, viene Pedro, le calculan el riesgo, tiene 2%, bajo riesgo, ¿está bien? Le calculan el EPA y tiene 150 miligramos por decilitro, que es un valor alto. Esto implica 3 veces más riesgo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Pedro ahora tiene 6% de riesgo? Uno podría decir que sí, según esta tabla, y entonces pasaría a riesgo intermedio. Pero la verdad que no está tan así puesto cómo utilizar esa tabla en la estratificación de riesgo, sino que es más informativo. ¿Bien? Así que eso es algo para debatir porque me parece que nos merecemos recomendaciones más claras de cómo introducir al valor de la LPA en esto de reestratificar el riesgo. El otro punto a criticar es el valor de corte. Si ustedes usan miligramos por decilitro, no hay problema porque coinciden con todas las recomendaciones previas, pero si utilizan partículas, fíjense que estas guías ponen 125 nanomoles litros y las guías europeas del año pasado lo habían bajado a 105, aunque los mismos europeos unos años antes en un statement de LPA habían puesto también 125. Y cuando uno va a ver de dónde sale el 105 o el 125, la verdad es que no queda claro. De hecho, en las guías estas, las nuevas, si ustedes se fijan en las referencias que ponen para justificar esos valores de corte, son dos. Una es un metaanálisis de estatina, que no sé a qué viene, y el otro es un análisis grande epidemiológico de la base de datos británica, ¿bien? Más de 500.000 sujetos. Ahora, interesante, cuando ustedes van a ver ese artículo y ven la parte metodológica, ellos llaman LP alta a 150 nanomoles o más del percentilo 90, o sea, tampoco hablan del 125, por lo tanto, no queda claro de dónde sale, pero, insisto, van a tener esa discrepancia con los europeos del año pasado. El otro marcador es la ApoB. Varias sociedades científicas de nuestro país ya vienen hablando de ApoB y recomendando medir ApoB en ciertos escenarios. El año pasado se presentó este documento de posición intersocietario, dentro de los cuales está la Sociedad Argentina de Cardiología y dentro de los cuales está también la SAL. Y obviamente nos hablaban de las bondades y las ventajas que podíamos tener en la interpretación de un perfil lipídico si contábamos con este marcador. Bien, ustedes podían tener dos pacientes con el mismo nivel de LDL y sin embargo un paciente tener partículas más pequeñas y por lo tanto más ApoB y claramente ese sujeto tenía más riesgo. Bueno, estas guías nos indican o nos sugieren que podríamos pedir ApoB en dos escenarios. El primero, en los pacientes que vienen tratados con hipolipemiantes, generalmente pacientes de mucho riesgo, pacientes con antecedentes cardiovasculares, diabéticos, pacientes con hipertrigliceridemia, en los cuales por ahí la precisión del LDL está un poco sucia. Bueno, en esos casos me serviría para tratar de mejorar y ser más intensivo en el tratamiento y asegurarme de que el riesgo residual lipídico lo estoy controlando, porque son sujetos de mucho riesgo y ya vienen tratados. Ahí es ajuste de tratamiento. Y el otro escenario es en el que no viene tratado con hipolipemiantes y por ahí es un gris y no sé si tratarlo o no tratarlo, entonces conocer el valor de ApoB me puede ayudar a tomar esa decisión. De hecho, si se fijan, el valor de ApoB persistentemente elevado, ellos ponen un corte de 120, lo toman como un potenciador de riesgo. Bien, así que serviría también en contextos de estratificación.
Con respecto a las metas de ApoB, esto es interesante porque según las guías europeas veníamos manejando para el muy alto riesgo 65 de ApoB y 80 para el alto riesgo. En estas guías, en este nuevo escenario, fíjense que aparecen metas de menos de 55, son metas opcionales, pero metas menos de 55 en prevención secundaria de muy alto riesgo, y ahora vamos a ver qué es eso, o un score de calcio muy elevado, y menos de 70 en prevención secundaria no de muy alto riesgo, o un score de calcio no tan alto. También en el diabético, que también vamos a ver ahora. Pero lo interesante es que la ApoB, o la meta, mejor dicho, de ApoB, numéricamente es igual a la meta de LDL. Antes teníamos diferentes, por ejemplo, en la europea, volviendo al ejemplo anterior, en el muy alto riesgo era 55 de LDL y 65 de ApoB. Bueno, acá la meta de ApoB es el mismo número que la meta de LDL. En ese sentido la simplificaron. ¿Bien? Y eso me parece que está bueno. Ahora, yo me pregunté cuando vi esto, bueno, ¿tenemos evidencia de que hayamos bajado la ApoB a menos de 55, por ejemplo, y eso se asoció con más riesgo? Bueno, la verdad es que sí. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el metaanálisis de estatinas o el agregado de ezetimibe en el Improvit, no, porque llegaron a 85 promedio y a 67 de ApoB. Pero si se fijan en los estudios con inhibidores de PCSK9, donde se llevaron niveles mucho más bajos de LDL, también pasó lo mismo con la ApoB. Fíjense, 38 o 49. O sea, tenemos evidencia que bajar intensivamente la ApoB menos de 55 se sigue asociando con un riesgo cardiovascular más bajo. El cuarto punto que quiero tratar es, bueno, finalmente, ¿quién en prevención primaria debo tratar y qué metalipídica debo considerar? Bueno, yo sé que hablar de algoritmos es medio pesado, pero vamos a tratar de simplificarlo, porque hay muchos algoritmos. En prevención primaria, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es calcular el riesgo, ¿bien? El prevent. Y ahí tenemos bajo riesgo, menos del 3%, un border entre 3 y un 5, intermedio entre el 5 y el 10, y como dijimos antes, consideramos ahora alto riesgo más del 10 o más. Siempre aparece la personalización y la discusión con el paciente de riesgos y beneficios, y aparece la posibilidad de buscar potenciadores de riesgo en el riesgo border. También aparece, en los casos que tenga dudas del border o del intermedio, calcular el score de calcio como herramienta adicional en los casos que tengo duda. Y finalmente tomar la decisión, que en principio sería no medicar y solamente medidas higiénico-dietéticos en el bajo riesgo. En el intermedio y en el alto, probablemente la mayoría va a terminar con tratamiento hipolipemiante, y en el border, lo más probable es que muchos de ellos también. Yo les decía que para tomar esa decisión se basaron en un análisis de beneficio clínico neto. Y ellos calcularon, según la evidencia de los ensayos clínicos, que si ustedes le dan al paciente estatinas de moderada intensidad, el riesgo que tiene que tener ese paciente, bien, para que el beneficio supere el potencial perjuicio debería ser 3% o más. Ellos toman como potencial perjuicio para las estatinas como nuevos casos de diabetes, bien, porque podría ser otro evento. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene más del 3% a 10 años, el beneficio cardiovascular supera al potencial riesgo de diabetes, y obviamente a medida que aumenta el riesgo, esa diferencia es mayor. Ahora, en el caso de que yo quiera dar estatinas de alta intensidad, obviamente ahora, fíjense cómo bajó el número necesario a dañar, ¿bien? Y el número necesario a tratar debería, o sea, el riesgo, mejor dicho, basal, a partir del cual el número necesario a tratar supera o es mejor que el número necesario a dañar, sería 7%. Estatinas de alta intensidad y considerando como evento siempre al nuevo caso de diabetes. Con este contexto, entonces las guías nos dicen, si ustedes tienen alto riesgo, listo. Estatinas de alta intensidad, porque tiene más del 10%, buscando un LDL menos del 70. Y si no alcanzan con las estatinas de alta intensidad, pueden usar ezetimibe o monoclonales. Si decidimos tratar al border o al intermedio, entonces ahí podemos dar estatinas de moderada intensidad en el caso del border o estatinas de moderada o alta intensidad en el caso del riesgo intermedio. Acuérdense que a partir de 7% en adelante, el beneficio clínico neto para estatinas de alta intensidad estaba demostrado. Y el objetivo del LDL aquí sería menos de 100. En el bajo riesgo en general no vamos a medicar, pero si ustedes
leen la guía con tranquilidad, en algún momento dice que en los casos de los sujetos que a pesar de tener bajo riesgo por score, persistentemente tienen niveles de LDL más de 160 o un score a largo plazo más del 30%, se podría considerar incluso dar estatinas de moderada intensidad. En prevención secundaria, ¿qué hacemos? Bueno, acá no hay tanta discusión. Ahora, cuando ustedes van a ver cómo definen prevención secundaria, las guías estas americanas, volvemos a esta misma definición que, esto es personal, a mí no me gusta, que es, ¿tenés mucho riesgo o no tenés mucho riesgo? O sea, siempre sos prevención secundaria, pero ¿tenés mucho o no tenés mucho? Y la verdad que hay que sacarlo a cabo la cuenta si tenés dos eventos cardiovasculares mayores o uno mayor y dos condiciones de alto riesgo, que ahí está la lista. Hola, perdí el sonido, ¿eh? Hola, Escucha bien, Gaby. Yo escucho bien, yo Sos escucho vos, bien. acá se escucha bien. ¿me seguís escuchando, Gaby? Ahí sí, Sí. ahí sí, ahí sí, ahí sí, gracias. Ay, bueno, listo, sigo entonces. Me avisan si no se escucha. Eh, entonces, nada, les contaba que esta definición, esta mezcla de eventos mayores con condiciones de alto riesgo, para ver, a mí me parece bastante incómoda y yo prefiero por ahí lo que hacen los europeos, que es meter a todo el mundo en la misma bolsa en prevención secundaria con un objetivo más claro, ¿bien? Pero bueno, ellos hacen esta distinción. Y en base a eso dicen, bueno, si tenés muy alto riesgo, el objetivo va a ser menos de 55 y debíamos estatinas de alta intensidad. Y si no alcanza todo lo que tenemos a nuestra disposición, incluso empieza a aparecer el inclisiran, ¿bien? Y si no tiene muy alto riesgo, entonces la meta podría ser un poquito menos de 70, aunque podría ser opcional menos de 55. O sea, esta parte, la verdad que es complejizar el tema al divino cohete. Uno puede leer esto diciendo, ustedes pueden tener pacientes en prevención secundaria que si están muy estables y no tienen tanto riesgo, y hasta con menos de 70 se pueden llegar a conformar. Bien, es el mensaje que tira esta guía. ¿Qué pasa con el paciente con diabetes, pero que no tiene enfermedad cardiovascular? Lo que sería un diabético, entre comillas, en prevención primaria. Bueno, en el paciente añoso, más de 75 años, como siempre, hablar con el paciente, riesgo-beneficio, y en principio podríamos dar estatinas de moderada intensidad, aunque la indicación es más baja, ¿no? 2B. Pero en principio podríamos tratarlo con estatinas de moderada intensidad. Estamos hablando de diabéticos, entre comillas, en prevención primaria. ¿Qué pasa en los jóvenes? Que esto es interesante porque la mayoría de las recomendaciones antiguas no hablaban qué hacíamos en los jóvenes. Bueno, tienen un chico de 25 años con diabetes o un chico de 32 años con diabetes. Bueno, en ese caso nos dicen que no todos deberían estar tratados y hay como dos aspectos que deberíamos considerar. Si le podemos calcular el score, porque tiene 30 años o más, si tiene menos de 30 no se lo puedo calcular, y tiene un score más del 3% a 10 años o más del 10% a 30 años, bueno, ese sujeto podría beneficiarse con estatinas de moderada intensidad. La otra alternativa es que ya tenga daño microvascular o que tenga una diabetes de mucha duración, 10 o más años. Ejemplo, tienen un chico de 36 años, pero que le dio un score bajo, pero empezó con su diabetes a los 20. Entonces ya tiene más de 16 años con diabetes y potenciador de riesgo, podría beneficiarse con una estatina de moderada intensidad. La gran mayoría de los sujetos que vamos a ver son los intermedios, ¿no? Entre 40 y 75 años. Y ahí la indicación es estatinas de moderada intensidad para todos, buscando un LDL menos de 100 o un no HDL menos de 130. Pero si el paciente tiene un riesgo un poco más alto, que ellos dicen calcularle el score más del 10%, o tiene múltiples factores de riesgo, abro paréntesis, la mayoría de nuestros pacientes con diabetes, cierro paréntesis, bueno, ahí el objetivo debería ser menos de 70, ¿bien? Y podríamos utilizar estatinas de alta intensidad. Ahora bien, cuando ustedes se fijan en qué se respalda esta indicación, acá, o sea, a diferencia, digamos, tiene dos objetivos, ¿no? Dos niveles de objetivos. Menos de 100 de mínima, menos de 70 cuando tenés más riesgo, básicamente. Está claro que menos de 100 no hay ninguna duda que tenemos evidencia fuerte. Si ustedes se fijan en el metaanálisis de estatinas en prevención primaria, que son esos 4 estudios que están ahí, que todos utilizaron estatinas de moderada intensidad y que todos llevaron a los pacientes
entre 70 y 90, y bajaron obviamente contundentemente el riesgo cardiovascular. O sea que no hay duda de que darle estatinas de moderada intensidad para bajarla a menos de 100 tiene evidencia. No hay duda. Es más, yo les podía agregar, esto no está en la guía, pero hay un subanálisis del Clear Outcomes con bempedóico, que eran pacientes que no venían tomando estatinas o eran intolerantes a las estatinas y que llevaron el LDL a 91, en donde también se vio una reducción de riesgo cardiovascular. Es un subanálisis de diabéticos sin enfermedad cardiovascular, que es de lo que estamos hablando, ¿bien? Ahora bien, la guía sigue diciendo, bueno, si tiene más riesgo hay que intensificar con estatinas de alta intensidad, buscando un LDL más bajo. Ahora, díganme ustedes, pero yo no conozco ningún ensayo clínico que haya probado estatinas de alta intensidad, o peor aún, combinaciones de fármacos, en diabéticos sin enfermedad cardiovascular. Bien, esto viene de una analogía, se hacen analogías con otras poblaciones de alto riesgo, fundamentalmente en prevención secundaria, y estoy de acuerdo con esta intensificación, pero ahí tenemos un agujero en la evidencia. Recientemente, un análisis del estudio Vesalius, que el estudio Vesalius es una mezcla de pacientes que no metía pacientes con infarto o stroke, pero sí había muchos pacientes con aterosclerosis y había diabéticos de alto riesgo, que ellos los definían por duración, más de 10 años, porque estaban insulinizados o porque ya tenían daño microvascular. Y un análisis publicado este año muestra que en los sujetos con diabetes sin aterosclerosis, el agregado de evolocumab, que llevó a valores de LDL a menos de 55, redujo significativamente los eventos cardiovasculares. O sea que de alguna manera, este que es un subanálisis, entre comillas, pero de un ensayo grande, mostraría cierta evidencia que seguir apretando el acelerador, aún en diabéticos sin aterosclerosis, cuando tienen mucho riesgo, tiene un beneficio cardiovascular. Hay un apartado en esta guía que es nuevo y me parece que está bueno, que habla de la hipercolesterolemia grave o severa, ¿bien? Que ellos lo definen como lo venimos definiendo hace tiempo, que es más de 190 LDL, para hacerlo fácil. Más de 190 LDL, hipercolesterolemia severa. En esos escenarios no hay ninguna duda y no tenemos que sacar ningún score ni ninguna cosa más rara. Hay que darle estatinas de alta intensidad para bajar su LDL. Y hay tres metas, dependiendo del contexto. Si el paciente tiene una hipercolesterolemia grave y ya está en prevención secundaria, no hay ninguna duda que el objetivo debe ser menos de 55 y puedo usar todas las otras estrategias hipolipemiantes complementarias para lograr alcanzar ese objetivo. Ahora, si no tengo antecedentes cardiovasculares, estoy en prevención primaria, bueno, si tengo HF, si tengo heteromatosis subclínica o tengo factores de riesgo adicional, el objetivo va a ser menos de 70. Y si no tengo nada de eso, o sea, estoy en prevención primaria, pero no tengo HF, no tengo heteromatosis subclínica y no tengo otros factores de riesgo, pero tengo más de 190 LDL, bueno, con menos de 100 quizás me puedo conformar. Fíjense que en todos los escenarios, más allá de las estatinas, está el ezetimibe, el bempedoico, los monoclonales e incluso aparece el inclisiran como herramientas adicionales para ayudarnos a alcanzar la meta. Obviamente que dentro del contexto de hipercolesterolemia grave también están los más graves, que son los homocigotas. Eso quizás ya es más territorio para un especialista que hace lípidos, porque son muy poco frecuentes, la mayoría incluso van a ser población pediátrica, pero lo que les quiero mostrar es que aparecen ya drogas nuevas que tenemos en nuestro país disponibles, como el evinacumab o el lomitapide, en esta cascada terapéutica, luego de todas las terapias habituales con el objetivo de alcanzar el objetivo terapéutico. ¿Por qué aparece evinacumab primero que el lomitapide, que en otras guías habían aparecido al mismo nivel? Bueno, ellos consideran que el lomitapide, si bien es de administración oral, está asociado o con más riesgo de hígado graso y de malabsorción intestinal, mientras que el evinacumab, a pesar de que es endovenoso, no tendría ese riesgo. Ya para ir cerrando, hipertrigliceridemia, otro escenario bastante común. Aquí quizás la guía es muy tajante y quizás viene a poner en texto lo que veníamos haciendo nosotros ya hace un tiempo. La mayoría de los pacientes que vamos a ver que tienen triglicéridos altos, entre 200 y 500 de triglicéridos, por llamarlo así, lo que tenemos que hacer, obviamente, que es ajustar las medidas higiénico-dietéticas, no hay ninguna duda, y muchos de esos pacientes ya van a estar bien,
Pero después tenemos que ver cómo está su riesgo, por supuesto, y ajustar el LDL a su riesgo. O sea, básicamente nos está diciendo, fíjense si le tienen que dar estatinas o le tienen que dar otro tratamiento hipolipemiante adicional, pero no para los triglicéridos, sino para bajar el LDL y para bajar su riesgo. En prevención secundaria, el único fármaco con impacto en los triglicéridos que aparece es el famoso icosapento de tilo, es decir, el purificado de EPA del estudio REDUCE, con una indicación flojita, 2B, pero es el único. Y la indicación en realidad no es una indicación lipídica, porque sabemos que no es por bajar los triglicéridos que baja el riesgo, sino que son por mecanismos extralipídicos. Pero sería el único escenario, sin prevención secundaria, que ya está correctamente tratado con estatina, que está con triglicéridos altos, podría considerar este icosapento de tilo. En prevención primaria no hay ninguna indicación farmacológica, es decir, fibratos no aparecen. Básicamente, fibratos no aparecen. Diferente es cuando el paciente tiene triglicéridos más de 500, porque ahí empieza a aparecer otro riesgo, que es el riesgo de pancreatitis. Entonces, en esos casos, ya no tanto por el riesgo cardiovascular, sino por la pancreatitis, sí obviamente aparecen la posibilidad de fibratos o omega 3, y en los casos que tengamos diagnóstico de síndrome de hiperquilomicronemia familiar, aparecen incluso las nuevas medicaciones anti-ApoC3 como el olezarsen. Bien, también del ámbito quizás más para el especialista. El punto de ateromatosis subclínica, que para ellos es calcio, me parece que es justamente lo que quiero transmitir, ¿no? Si la buscan, la dan vuelta y la sacuden a la guía, no aparece el Doppler carotidio ni el Doppler femoral en ningún lado. Ellos hablan, para ellos es sinónimo. Sin embargo, cuando van a la misma guía que hacen las definiciones de sus variables y se fijan cómo definen ateromatosis subclínica, es lo que todos conocemos. Bien, es la ateromatosis en al menos un territorio que no genera ni signos ni síntomas. Y ponen una cita, la cita 4, que es de Kawai. Se van a buscar esa cita y es una revisión que define ateromatosis subclínica como la conocemos nosotros. Ateromatosis en cualquier territorio, no el coronario nada más, tío, femoral o en cualquier territorio, y medido por cualquier imagen, no solamente la tomografía y el score de calcio, sino también, como dice ahí, el ultrasonido, por ejemplo. Así que, nada, sabemos todos que ellos usan mucho el score de calcio, tienen más facilidad para usarlo y está fantástico. Nosotros en estas pampas quizás tenemos algunas limitaciones con el score de calcio y tenemos la posibilidad de medir ateromatosis en otros territorios. Les muestro esto rápidamente porque esto es solo score de calcio. Ellos, según cuánto score de calcio tengas, la meta va a ser diferente. Bien, por ejemplo, un score de calcio menos de 100, menos de 100. Pero si tienen entre 100 y 300 o 300 y 1000, podría ser menos de 70, la meta del LDL, o incluso menos de 55 si tienen más de 300, como meta opcional. Y si tienen mucho calcio, más de 1000, todos nosotros hemos tenido algún paciente de estos, bueno, deberíamos usar un tratamiento más enérgico para llevarlo a menos de 55. Más allá del score de calcio, lo interesante de la guía, que me pareció como novedad también, es esto que aparece a la derecha, que es el famoso calcio incidental. Todos tenemos pacientes que les pedimos una tomografía o le pidieron una tomografía a otro colega por otra cosa, por algo pulmonar, lo que sea, y se describe quizás una calcificación vascular, aórtica, coronaria. Bueno, esta guía le da relevancia a ese calcio incidental detectado por otra imagen no específicamente pedida para la estratificación de riesgo e incluso sugieren con una recomendación 2A dar estatinas bien de moderada o alta intensidad según cuán importante sea esa calcificación que fue un incidentaloma. Bien. Para finalizar, dos o tres cositas más. Primero, hay dos poblaciones que estas guías las ponen que deberíamos hoy tratar con estatinas a todo el mundo. Bien, básicamente los renales, estadio 3 en adelante, buscando un LDL, digamos, depende del riesgo, pero en principio todos deberían estar con moderada intensidad de estatinas o moderada con ezetimibe. Esto viene del famoso estudio SHARP de hace muchos años. Y en la población con VIH, bien, también, al menos en la población entre 40 y 75 años, deberíamos administrar estatinas para bajar el riesgo cardiovascular. Y esto es interesante, bien. Si bien el estudio randomizado grande en VIH usó pitavastatina, y quizás es la estatina que por ahí tendríamos que priorizar,
La guía no dice eso. La guía dice que podríamos usar cualquier estatina siempre y cuando no tenga interacción, obviamente, con los retrovirales. Finalmente, el tema del embarazo, bien, es lo que hacemos todos, en la mayoría de los casos que hacemos, suspendemos el tratamiento 1 o 2 meses antes por ejemplo, un tratamiento de fertilidad o lo que sea, o cuando nos enteramos, apenas nos enteramos. Sería razonable proponer LDL-féresis en la mujer que se embaraza con HF homocigota, y sería razonable incluso dar fibratos o altas dosis de omega 3 en las pacientes que se embarazan y tienen hipertrigliceridemia grave, con el objetivo de prevenir pancreatitis. La novedad para mí, las resinas siguen apareciendo como una indicación 2A, en el caso de hipercolesterolemia sin triglicéridos, pero la novedad, fíjense abajo, que aparece como una indicación 2B, por supuesto, bastante débil, pero dicen que podría ser razonable en una mujer embarazada en prevención secundaria que además tiene HF, obviamente discutiendo riesgos y beneficios con la mujer. Y es la primera vez, desde hace varios años, la FDA había sacado la contraindicación absoluta. Y bueno, esto aparece como una novedad para mi gusto. Es la primera guía que al menos lo podríamos pensar y discutir en este caso con la mujer. Para ir cerrando y para discutir con ustedes y conversar, me parece que estas guías fallan en algunas cositas. Primero, la placa por ultrasonido no aparece y nosotros lo usamos un montón. Para mí, seguir diferenciando la prevención secundaria con ese algoritmo, si tiene el factor mayor y las condiciones de riesgo, me parece súper engorroso. Y el hecho de sugerir que podríamos dejar 70 de LDL en algunos pacientes en prevención secundaria es medio volver para atrás, me Sí, parece. sí. Poco claro en cómo insertar el valor de la LPA en la estratificación de riesgo, como dijimos antes. Los potenciadores de riesgo solo quedaron para el grupo border y para el resto no. No volvemos con el tema de, en algunos escenarios, de no sugerir terapias combinadas y polipimentes de inicio, y no sigue con el tema del escalonamiento, de hacerlo en forma escalonado. Y bueno, como siempre pasa, ¿no? Los algoritmos a veces son tan complejos y a veces por ahí tendríamos que hacer cosas más simples porque a veces menos es más. Creo que ahí terminamos. Buenísimo. Genial, buenísimo. Excelente. Si querés, dejar de compartir, así nos vemos todos. Ahí creo que dejé de compartir, Sí, ¿verdad? sí, ahí Buenísimo. dejaste. Tenés. Impecable, Walter. ¿Puedo hacer una preguntita, un comentario? Preguntas y Obvio. comentarios al por mayor, que es el momento de aprovechar. Dale. Hablaste de la inclusión de la medición de colesterol no HDL, lo cual es un cálculo simple, es colesterol total menos el HDL, y lo cual teóricamente sería más representativo del riesgo que medir el LDL solo, lo cual medimos de todos modos y tenemos la meta del LDL porque mediría las partículas tipo IDL, VLDL, todo eso, sí que también es heterogénico. Y las metas de colesterol no HDL serían las mismas que las del LDL y se le suma 30, ¿no? Si no me equivoco, corregime por favor. Es así. Es así. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene un objetivo de colesterol LDL de 55, un tipo que se infartó y se hizo una angioplastia, ¿no? Y el tipo tiene ese LDL, lo tiene en 54, lo tiene bien, tiene sus 40 de rosuvastatina con 10 de isetimib, pero resulta que tiene 110 de colesterol no HDL, o sea, no está en meta de colesterol no HDL. ¿Cuál es la medida terapéutica que vos considerarías? ¿Le agregarías bempedoico como tercera? ¿Irías directamente a un PCSK9? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Porque le pondrías fenofibrato. Estamos hablando de prevención secundaria, claramente. Porque ese paciente no está en meta de no HDL y bien está en meta de colesterol LDL. Tal cual. Es correcto lo que dijiste sobre el no HDL, sobre la meta de no HDL, y ese contexto, lo que tendríamos que hacer es intensificar el tratamiento. Es decir, uno piensa que en el paciente de alto riesgo, como vos dijiste, uno quiere tener todo el riesgo residual lipídico controlado. Entonces, para tener el mejor riesgo residual lipídico controlado, uno debería tenerlo en la triple meta, sí, en el escenario ideal, que Sí, pudiéramos tener el LDL, la meta de no HDL, y si consideramos la posibilidad de tener el ApoB, también la ApoB. Uno me puede también. decir, mi centro no se hace, perfecto, o es muy caro, perfecto, pero tenés el no HDL, cálculo. Entonces, al menos en el paciente de mucho riesgo, asegurarnos que esté en doble meta. Y si tenemos la posibilidad de triple meta, mejor. Si no lo estamos, si estamos en uno y no estamos en el otro, si no hay una concordancia, hay una discordancia entre las metas, lo que nos Es el dicen es que tenemos machadero. que apretar más el acelerador. Es decir,
es intensificar más. Si todavía no llegamos a la máxima dosis de estatina, hacerlo. Si todavía no le combinamos ezetimibe, hacerlo. Y a partir de ahí, lo que hacemos siempre, es decir, bempedoico, si necesitamos un empujoncito, que en el caso que vos estabas graficando, me parece que podría ser un Una ejemplo. opción. Sí. Sí, porque nos falta poquito para alcanzar la meta. Y si estás muy lejos todavía, la inhibición del PCSK9 sería la indicación. No fibratos, porque el fibrato no demostró justamente Ningún agregar beneficio. reducción de riesgo residual. Entonces, no, Sí, no Solo sería el caso. retinopatía cualquier diabética. inhibidor, El, cualquier. el icosapentano, el que nombraste, el icosapentanoico tampoco. Eso no es Claro, IPCC, no, no ese, estamos en claros. realidad, la indicación del purificado de EPA no tiene que Sí, ver con lo lipídico, porque la reducción de riesgo se da no porque mejora el triglicérido o mejora el NOHL, sino porque el estudio posterior que usó también 4 gramos de omega 3 bajó lo mismo en la cantidad de triglicéridos y sin embargo no movió nada el riesgo cardiovascular. O sea, lo que se claro. cree es que esto tiene que ver con un efecto antiinflamatorio Antiinflamatorio, o con un efecto reológico a nivel claro. Pleotrópico. renina que no tiene que Bien. ver con los lípidos. O sea que no le podría dar, o a quién, vamos a plantearlo al revés, ¿a quién pensaría darle el EPA purificado? En el paciente de mucho riesgo que a pesar de estar bien tratado e incluso tener todas las variables lipídicas controladas, recurre con los eventos. O sea, sigue teniendo un riesgo residual alto. Bueno, en ese caso, me parece que vos le vas a seguir bajando el riesgo residual, pero no sé si lo lipídico, le vas a bajar el Claro, riesgo residual claro, lipídico. claro. Bien, en ese Una, caso sí. una pregunta que con el tema de LPA, que ahora se los pedimos rutinariamente una vez en la vida a todo el mundo, también se lo pedimos cuando un familiar tiene LPA alta y se lo hacen sus hijos. Y por debajo de 30 años, ¿qué hacemos con pacientes como ya tengo con 250, 300 de LPA que tienen 25 años, 22 años? Es excelente. Hoy tuve una paciente así a la mañana. Es de todos los días, porque como Claro, ahora todo el mundo le piden el EPA, exacto. yo lo primero que les trato, hoy vino una chica, tenía 22 años con la Los- mamá, recontra preocupada, recontra. Bueno, lo primero que le digo que esto no es una enfermedad. Bien, Tener el EPA alta lo tiene el 20% de la población. O sea, con ese criterio estaríamos, el 20% de la población estaría enfermo. Eso no es así. Entonces, lo que uno tiene que transmitir es eso. Primero, es un patrón, así como uno nace con ojos claros o nace con piel oscura o con, bueno, nace con LPA más alta. Segundo, lo que hoy no tenemos tratamiento, o sea que no es un factor de riesgo, sino que por ahora es un marcador. marcador de riesgo como tantos otros. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo está su riesgo global y cómo está el resto de los factores de riesgo. Esa Perfecto. chica que yo vi hoy, de 22 años, te pongo el ejemplo porque lo vi hoy de la mañana y por eso Sí, lo sí, tengo yo lo fresco. vi hoy a la tarde, por eso. Bueno, 22 años, tenía 150 miligramos por decilitro de LPA, que es un valor bastante alto. Sí, Y eso le inflaba el LDL, tenía 150 del LDL la chica. Eso también es importante. Cuando ustedes miden el LDL, adentro de esa medición está la LPA. claro. Por lo tanto, el valor que tenía la chica, que era 150 de LDL, en realidad estaba muy Todo inflado por el LPA. valor de LPA. Sí, Pero tenía ese patrón, era delgadita, hacía deporte, no fumaba, no tenía nada la chica. 22 años, obviamente cualquier score, no le puedo calcular el score, pero si le pudiera, te va a obviamente dar que nada. recontra riesgo. Por lo tanto, ¿qué hice? Nada. O sea, le fomenté a la chica que siga con la actividad física, que ni se le ocurra agarrar el pucho, que ni se le ocurra aumentar de peso y que se haga anualmente un control para ver cómo sigue en perspectiva su valor de LDL. No Bien. descarto que en algún momento yo tenga que bajarle este LDL para bajar el riesgo cardiovascular. Pero ahora, a los 22 años, Claro, pero, sí, no tenía nada, ¿eh? entonces Uno, la recomendación no debería ser hacerse todo el mundo a cualquier edad un LPA, porque si no te encontrás con cosas que después no podés manejar. O sea, tendríamos que poner eso algún punto. es un buen punto. Si vos lo vas a asustar, sí, pero si vos lo vas a saber para tratar de. Vos me decís, bueno, yo le voy a indicar que no fume siempre, y tenés Por razón. supuesto, Yo le sí, voy a indicar que haga actividad física siempre, y tenés razón. Pero no sé si le pediría todos los años un análisis de lípidos a ver cómo sigue. claro. No sé si, qué sé yo, a mí me parece que la información no está de más. Lo que pasa es que el tema es cómo la transmitimos. Sí, sí, Y sí. hoy como los pacientes tienen acceso a las redes, a la inteligencia artificial y empiezan a leer cosas, se asustan, es lógico, ¿no? Y Ujú. eso es lo que tendríamos que evitar. Bien. En el día de hoy
se aprobó un fármaco PCSK9 oral. ¿Qué hay de Coincide. exactamente? ¿Qué novedades hay de esto que se viene, pareciera? Sí, la verdad que es interesante. Tenemos varias moléculas En y todas líquido. actúan en forma diferente, no tienen un mismo mecanismo de acción, pero lo novedoso es que son macroproteínas, digamos, de administración oral, de administración diaria, Exacto. que si bien tienen una para Uy, tener niveles no. plasmáticos Se suficientemente, te está escuchando mal, decilo de vuelta. perdón, que si bien tiene una biodisponibilidad muy baja, Sí. menos del 1%, alcanza para generar una inhibición interesante de la PCSK9. Me perdieron, Uy. ¿no? Sí, no, no, te No, escuchamos, te no, escuchamos. te No, no. escuchamos. Sí, sí, a Y pesar de la baja la reducción biodisponibilidad, del pero LDL es exactamente la misma que se genera con el monoclonal. exactamente. Sí, sí, en la cara. Sí, 60-65%. 55% de promedio yo había leído, sí. Sí, incluso más. En el estudio que se publicó este año Con en el ritmo. JAMA fue 65%. Impresionante. Así que obviamente no tenemos el ensayo clínico con eventos, está en curso y va a No, no. tardar eso, porque están reclutando pacientes, pero la información parecería, y para mí la clave va a estar en cuánto va a valer. $10 con Porque 50 en Estados Unidos en el día de hoy cada comprimido. $300 por mes. Bueno, $300 por mes, tenemos 5.000 tratamientos en ahí Argentina sí, que pero valen bueno, tanta Bueno, me plata. parece. hoy en Estados Unidos Por vale eso, ahí eso. la clave me parece poner un costo, por eso, 10 dólares 70. hoy lo leí, Está 10 ahí, dólares con 50. 300 por mes. Sí, 320 que 330. Ahí está la clave. Bien, Ahí va a estar la clave. Pero interesante. parece prometedor, Gaby. Y otra cosa más, vos nombraste diabéticos sin enfermedad cardiovascular y lípidos, y que no había muchos estudios, pero hay algunos estudios, sobre todo hechos en ramas de lípidos de pacientes hipertensos, que son el ASCOT y el CARTS, Pero que eran son con... moderada intensidad. Claro, Sí, de Todos sí. moderada moderados. intensidad. Yo me Ah, refería a que no había con alta intensidad. no, alta No hay. intensidad ninguno, está bien, no porque eran con 10 de atorva nada más Sí, Exacto. sí. y eran de moderada, totalmente. Moderada Ahí, baja. ahí no hay duda. Ahí no hay duda porque todos dan lo mismo. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando te fijas el LDL de esos ensayos, Gaby, Alto, Sí, alto. está en 70 y pico, 80 y sí, pico. O sí, sea que sí, no nunca lo llegaba llegaban, a no, 50. menos de 50 ninguno, Ninguno. no, Entonces, ninguno. me parece interesante el subanálisis del Vesalius, porque si bien tiene miles de críticas ese ensayo, en el subanálisis de llama, Sí, bueno, por primera vez te lo baja a menos de 55 y te baja el riesgo. claro, Es un post-hoc, pero bueno, es un subanálisis preespecificado por protocolo, así que de alguna manera tiene cierto valor. perfecto. Walter, Bueno, muchachos, aprovechen eh, que tienen un experto. sí, ¿cómo interpretás el pasaje, el viraje de las guías hiperreduccionistas americanas, no las anteriores, sino las anteriores a las anteriores, en donde la LDL ni siquiera era una meta, casi estaban en este reduccionismo absoluto, a estas guías que parecen ser más complicadas que la de los europeos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que los médicos americanos hubieran tomado esa decisión y ahora cambiaron? ¿Tenés alguna interpretación respecto de eso? ¿Vos te referís, Edu, al concepto de dar dosis fijas de los ensayos Disparar, versus metas? disparar y sí, Claro. sí, a eso. Sí, la verdad que no hay una explicación. Los que defendían el dar dosis utilizadas en los ensayos y no fijarse la meta, un poco fueron cambiando, si bien aparecieron algunos estudios, muy pocos, que el objetivo era buscar la meta. Hay un estudio en Stroke, podríamos considerar hasta el Odyssey Outcomes ahí también. Eh, y apareció uno más hace un año también que buscó dos niveles de intensificación de meta. Y a mí me parece que esos estudios ayudaron a los americanos a acoplarse a lo que todo el mundo decía, que cuanto más bajo sea mejor. La verdad es Claro, que es cierto que en los ensayos no buscan una meta, pero eso es relativo, porque cuando vos te fijás el LDL que llegaron, de alguna manera es lo que importa, ¿no? Porque más allá de cuál fue la estrategia, vos demostrás que 30 es mejor que 40, que 40 es mejor que 50, que 50 es mejor que 70, entonces es difícil no seguir esa línea y cuando más lo replicás
en todos los estudios da lo mismo, o sea, no hay un estudio que dé otra cosa. Yo no sé qué pasó por su cabeza y por qué cambiaron. También en un momento estaban anti-ezetimibe, en un momento que no se Es cierto, entendía por qué. hasta cáncer Sí, producía el ezetimibe. Sí, sí, no, incluso ellos mismos le daban mucho al Improve It y bueno, era como. Y de hecho eso se refleja si vos ves los estudios epidemiológicos americanos No hay, no lo actuales, dan. no lo dan. La proporción de uso de ezetimibe es bajísima, bajísima. Sí. muy baja. Entonces, y ahora no, ahora lo ponen, viste, más categórico. Entonces, no sé, a veces cuando uno ve la guía y se fija, son las mismas citas que usaron hace, como vos decías, Edu, hace un montón de años, usan la misma guía y las mismas citas y ahora dicen otra cosa. O sea que hay que estar en la cocina Agustina, porque es lo decidieron mismo. eso, yo no lo sé. Y ahí Agustina pregunta por qué hay que escalonar y seguir escalonando y dejar el ezetimibe para después. Eso es una excelente pregunta. Yo creía que estas guías, o por lo menos con Meli veníamos discutiendo hace rato esto, que así como pasó en hipertensión, Gaby, que, Sí, que que muchas sí, veces que dijeron, no, 90 vamos, 90% combinación y terminamos. claro, y se termina la historia. Bueno, acá era un poquito lo mismo, por lo menos en ciertos escenarios. Yo siempre lo digo lo mismo, que es, vos tenés que fijarte de dónde partís y a dónde querés llegar. No es tan Claro, difícil, es de dónde partís y a dónde querés llegar. ¿Cuán largo es el camino? Si a mí el Google Maps me dice que tengo que caminar 45 minutos, pasar puente, pasar por abajo del agua, bueno, no lo voy a lograr con una píldora que te baje 10% el LDL. no, Entonces, lo lógico sería eso. ¿Qué tan intensivo tengo que hacer? Entonces, en la unidad coronaria, si vos tenés un paciente que arrancó, o sea, le sacaste el LDL basal y tenía 170, 180 de LDL basal, vos sabés que no lo vas a llevar a menos de no, 55, con Rosso por una más que le dé la caricia. mejor estatina, la mejor dosis. No, una Entonces, caricia. ese paciente de mínima debería irse con estatinas de alta intensidad y ese timime desde la unidad coronaria. ¿Para qué Claro, esperar? Cada paso que yo tengo que escalonar es una probabilidad de que el paciente no vuelva, de que el médico se olvide, de que, o sea, vos sabés lo que es la adherencia sí, 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 sí. Sí, sí, cada que paso, lo hacerlo empiecen a tomar escalonado lunes, tiene ese miércoles y riesgo, viernes. obvio. Hacerlo escalonado tiene Walter, el riesgo implícito de que la inercia del médico, la adherencia del paciente o el acceso al sistema atenten contra que el paciente alcance el objetivo. Totalmente. Walter, en el ámbito de la clínica médica hay muchísima más inercia para iniciar tratamiento médico, farmacológico, en pacientes eh, que no Prevención toman ninguna primaria. medicación de ningún tipo, ¿no? Entonces, en pacientes, la pregunta es, prevención primaria, pacientes de menos de 40 años, sin factores de riesgos, con LDL mayor a 100. No, mucho mayor de 100, No, 160, no, 150. eso es más fácil. Yo digo, hay muchos con LDL de 110, 120, Bueno, 130. Bueno, están fuera de meta. Eh, ¿Qué sí, haces? ¿Cuál es la conducta en el corto mediano plazo? ¿Qué haces con esa gente que no tiene factores de riesgo? y nada, No, yo sí tiene LDL, nada, lo Nada. felicito. nada. No, no, en serio, yo No, el voy más deber me por lo decían. los cortes que decía No, no, Meli. O no sé sea, nada, yo en te lo prevención dije la primaria otra vez. joven, prevención, de uno puede ser una cosa muy tonta, pero todavía se siguen viendo chicos que están con 190 LDL y no están tratados. O Por sea, Sí, sí, 190 o más, es no hay obvio. duda. Pero entre 160 y 190 persistente, también sí, estamos hablando de chicos jóvenes menos de 30, o menos de ajá. 35, menos de 40. Pero igual Sí. estaba el tema de los riesgos proporcionales. O sea, en el Ahora, joven hay que buscar pensar en horizontes temporales más lejos, Más más largos. largos, porque Sí, si no, te va a dar bajo riesgo siempre, le vas a decir nada y por sí, ahí se bueno, pasa 20 años pero más que ya ese no es el lugar donde la placa por ecografía empieza a tener un rol más importante. pasa que en muy joven hay Y que ver si pero tenés 40, placa. 45 años, yo tengo pacientes de Eh, 38, 40 años que lo tienen, y sí. lo Bueno, tienen. ahí ya te cambia, ahí ya escala, ya Y la bueno, pero ahí si te estadística no, mejor. cambia. pero si lo consideraste de bajo riesgo y no le hiciste nada, por ahí te enterás en la unidad coronaria después. Es todo un tema Sí, ese. en la clínica, Gaby, me parece que hay tres, yo por lo menos uso mucho, tres potenciadores que me parecen importantes y que son uno es los antecedentes familiares, que parece una Totalmente, tontería. totalmente. Pero antecedentes familiares pesado, eso te puede Sí, cambiar la cosa. Ahora que está la LPA, lo mismo, ¿no? Es algo que te puede hacer cambiar. Y la terapeuta subclínica, lo mismo. Ahora, vos me decís, en una chica de 20 años no, pedirle un no, no, 2 no, 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 no 20 tiene años. mucho sentido. Y No, ahora, en uno de 40, 45, es, coincido con vos que sí, claramente nos puede hacer cambiar porque
porque la prevalencia de placa carotido femoral no es tan baja en esa población No, y te no, cambia la conducta. totalmente. Walt, te hago una pregunta. Entre guías europeas y guías americanas, la aproximación a la combinación creo que es mejor en los europeos. ¿Cómo lo ves? O Sí, sea, los más europeos también tuvieron algo raro, que vos sabés a lo tibio, se mejor. entibiaron, sí. No, porque ellos sacan un statement antes de las guías, los Sí, europeos, en donde fueron muy fuertes con las combinaciones de y después entrada. no. Y después recularon en chancletas, científicamente hablando. Y no pusieron eso y pusieron el escalonamiento de siempre. Así que tampoco tomaron una actitud muy, si bien lo sugieren en algún momento, no está en los algoritmos tan fuerte la indicación. A mí me parece, hay un artículo de opinión de Jack hace poco que habla Sí, esto del basal y hasta dónde querés llegar y que es un poco lo que decíamos, a propósito de este estudio con el fármaco que hablaba Gaby, que es el agregado de enlecitide en pacientes que ya Lecithin. estaban con estatina versus Sí, bempedoico versus etimib versus bempedoico con ezetimibe. Es decir, todas las opciones, ¿no? Agregadas a las estatinas. Y nada, obviamente, el licitide te baja 65% el LDL, 60% el LDL y el bempedoico 8% en sí, ese claro, estudio. sí, Entonces, nada, un poco la decilo al editorial chat, sobre eso habla de esto, ¿no? decilo De al chat. cómo combinar los fármacos según lo que uno quiere buscar. Pero no totalmente. sé por qué hicieron eso, Meli. Yo la verdad que no sé por qué, pero pensaba que las nuevas guías del año pasado, Iban a europeas, ser más, sí, sí. iban a ir un poquito más con la combinación más fuerte y no fue así. Sí, sí, Bueno, sí, sí. lo que Koch dijo es que, bueno, son guías, vamos de a poco, no podemos, Ah, algo así, son demasiado conservadores, demasiado. Sí, no sé, sí, coincido, ¿eh? Ahí no sé, en el chat. Agustina puso, Agus, ¿algo querés comentar? Lo que pusiste Juvenart ahí. No, está muteada, Gus. Bueno, por ahí no escuchó. Bueno, no importa. buenísimo. Bueno, Buenas, Ay, perdón, estoy en el gimnasio escuchando la tele, por eso no quería salir. Pero nada, que con el criminal tenemos información de pacientes entre 18 y 40 años para saber cuál es la incidencia de adenomatosis subclínica, que es lo que no tenemos todavía en esta población de experiencia en Argentina. no sé. Creo que dijo, habló, me parece que preguntó sobre la Juvenal. prevalencia de dermatosis subclínica, ¿puede ser? De Buena, ateromatosis dice, subclínica en Hablo pacientes adultos menos de 40. sí, un trabajo Juvenart. claro, es un trabajo que está haciendo la FAC Joven, Sí. que es precisamente eso, es la pesquisa de la clínica en los pacientes de 18 y 40 años con mujeres en el país, a multicéntrico, se está llevando adelante esa joven. Pensé que sabían, porque No, yo no justamente lo el sabía. director no, del yo tampoco. desarrollo es que está en la FAD. Así que bueno, si no saben, estaría buenísimo incorporar pacientes Yo tengo un montón de esos. Sí, sí, buenísimo, porque podemos pedirles vascular sí, Sí, sí. la puse. Tengo. con los pacientes. Va a ser mucho más fácil. Yo estoy hace 3 meses intentando que la vascular me permita la condición del protocolo, así que va a ser más fácil. Bien. Yo no sé nada, No, no, no yo puedo tampoco aportar. sabía, es súper interesante, importante. Sí, Sí, totalmente. Siempre tener datos locales suma un Sí, montón. claro. Obvio. Y en sí, todo caso, Mary, te paso que comunica ese para que, bueno, él les haga la Sí, invitación formal de la situación. sí, desde ya. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Walter. bueno, Excelente Walter, presentación. espectacular, una revisión espectacular y te agradecemos muchísimo también el procesamiento que le das a todo y los chequeos y múltiples chequeos con estudios y cohortes y subestudios, buenísimo. Bueno, así Excelente, que Gracias. gracias. excelente, muchísimas gracias.